Crimen y expiación, de Sebastián Dallens. Capítulo 1. Los dos amigos. En el año de 1822, existían, en el colegio seminario de esta ciudad, dos jóvenes unidos por los tiernos vínculos de la amistad. Ambos entraban en esa edad en que se despiertan las pasiones del hombre, en que suceden a las caprichosas y variables ideas de la infancia las aspiraciones y tendencias de la juventud. Ambos parecían tener una misma edad y un mismo genio, con la única diferencia de que el carácter de Carlos manifestaba una profunda sensibilidad y algo de versátil, y el de Alfredo una constancia, una tenacidad en sus opiniones e ideas. El corazón de Carlos era de un poeta, el de Alfredo manifestaba más serias inclinaciones. Carlos admiraba la belleza en las producciones de la naturaleza. Alfredo admiraba en ellas la omnipotencia de Dios. A pesar de esta sensible diferencia en sus respectivos caracteres, se querían mutuamente. El uno hubiera sacrificado fácilmente sus inclinaciones a favor del otro. Carlos sus ilusiones y ensueños de poeta, Alfredo sus reflexiones y utopías de filósofo. Ambos hubieran dado su vida el uno por el otro. En fin, cualquiera al verlos tan unidos y amigos en esa feliz época de su existencia, los hubiera comparado a Eurialo y Niso, esos modelos de la amistad cuya fatal catástrofe nos cuenta el melancólico Virgilio. Y no debía parecer extraña tan íntima amistad. Ambos se habían educado desde muy niños en el colegio, sostenidos por sus respectivos tutores. Porque ambos eran huérfanos, ambos habían perdido a sus padres en la niñez. Los unía pues, además de la semejanza del genio, la simpatía de la desgracia y del dolor. Pero cuán lejos estaban de prever el fatal desenlace que iba a tener esa amistad. Hay en el corazón del hombre un sentimiento mucho más poderoso, más exclusivo que la amistad, y que siempre triunfa cuando se pone en lucha con ésta, es el amor. El amor pues iba a convertir en enemigos irreconciliables a los que hasta entonces habían sido tan fieles amigos. Capítulo 2. Escenas domésticas. Era un domingo. Después de la asistencia de costumbre a la catedral, el rector hizo transmitir al portero la orden de que los colegiales podían salir. Esta noticia, comunicada con la rapidez del pensamiento, había puesto en conmoción todo el colegio. Y solo el que ha estado encerrado allí durante 8 días, sin ver más que las cenicientas paredes de los claustros, y por un agujero de la puerta grande en la vereda del frente, puede comprender la alegría casi frenética que excitaron las 9 campanadas, señal de la salida general. En toda la celda se notaba la animación y el bullicio. Al primer golpe de vista se veía a unos llevando agua a sus celdas, los diarios, en tinajas, los más en sus bañadores, otros bañándose en el chorro mismo de la pila, unos corriendo a los de fulano a prestarse una escobilla, otros a los de sutano para prestarse aguja e hilo para pegar un botón. En fin, aquello era un verdadero campo de agramante. En el interior de las celdas la escena no era menos animada y divertida. Unos peinándose delante de un espejito de arreal, otros acepillando ya sus zapatos, ya su levita. Algunos estaban arreglando sus camas, y no faltaba también quien estuviera sentado sobre la suya muy triste y pensativo. «Che, ¿por qué no te mudas para salir? ¿No sales?» «No, porque si el rector ha dado salida general, a la vieja de mi lavandera se le ha puesto en la cabeza el no dejarme salir». «¿Entonces no vas a lo de la S?» «Pobre Andrés». «Maldita vieja», fue la única contestación. «No hay que maldecir por eso. Aquí tienes camisa», repuso el amigo liberal. «Gracias, Vicente. Eres un buen amigo. Acepto tus servicios sin ceremonias, porque tú debes saber muy bien que en cualquier ocasión y en todo lo que pueda debes contar conmigo». Efectivamente se la pone también sin ceremonia y va a lucir a lo de la S, una hermosa camisa de Holanda que no es suya. En fin, arreglados ya todos y elegantemente vestidos con la ropa que se ponen, solo de semana en semana, se dispersan en todas direcciones. Uno a lo de sus padres,
otros a lo de sus tías, y todos a pedir en primer lugar la indispensable semana. El paso del colegial seminario en la calle no se asemeja ciertamente al paso lento y acompasado de los dandis del día. ¿Veis aquel que anda con la cabeza agachada y muy deprisa? Pues ese ayer, con la esclavina en el pescuezo y vestido con la ropa del diario, estaba comprando chambergos y ancucos en la portería del colegio seminario. Capítulo 3. La salida general. Ya que hemos hablado de todos en general, será bueno que volvamos a hacerlo de los protagonistas de esta verídica historia. Alfredo y Carlos también van a salir. Ambos, que son ricos herederos, están vestidos con mucha elegancia y lujo. Alfredo todo de negro, excepto el chaleco que era bordado y de colorante. Carlos lleva un pantalón color plomo oscuro, levita y chaleco negro, y un sombrero de copa redonda a la inglesa. Ambos usaban reloj, mas no bastón, porque los jóvenes de aquel tiempo no tenían la fatuidad de usarlo antes de salir del cascarón colegial. Salieron juntos hasta la esquina de la Plaza Mayor, en la que se separaron, Carlos para tomar la calle de Santo Domingo y Alfredo para regresar por donde había venido y dirigirse a la calle de San Felipe. Los dejaremos, pues, ir a cada uno a la casa de sus respectivos tutores a pedir la necesaria semana, que la de Carlos era de 2 pesos y de Alfredo de 3. Intertanto nos vamos a trasladar a la calle de la Merced, porque es tiempo ya de que entre en escena otro personaje de esta leyenda. En aquel tiempo había en dicha calle una casa sencilla en apariencia, pero en cambio sumamente espaciosa y cómoda. Componíase de 2 patios y una pequeña quinta. El primer patio estaba rodeado de corredores, y en el centro estaba plantado un hermoso pino, cuyas abundantes ramas se extendían en todas direcciones. El segundo patio tenía en el centro una pila de berenguela, y en un extremo la gradería que conduce al piso superior. Subamos. Después de atravesar un pequeño tránsito, se entra a unos corredores que caen también sobre los del primer patio, y empapelados con paisajes de diversos colores, algunas puertas vidrieras conducen a habitaciones particulares, y una más grande que todas, al salón principal magníficamente alfombrado y adornado con un lujo que no podía hacer suponer la sencilla apariencia del exterior. Pero basta ya de descripciones, que aunque necesarias casi siempre hacen suponer en el autor las más veces deseos de prolongar la narración con palabras inútiles. Capítulo 4. Clorinda. En dicho salón y lánguidamente recostada sobre un sofá, se halla una mujer. Es Clorinda. Aún no ha cumplido la edad de 15 años, pero su esbelta constitución ha adquirido ya su completo desarrollo, y en su corazón siente ya arder el inextinguible fuego de un primer amor. Esa primera pasión de la mujer, esa aspiración vaga y fantástica de felicidad, de esa felicidad que piensa hallar en los brazos y a los ardientes besos del joven de su predilección. Desgraciada, ¿cuántas veces ha visto desvanecerse sus ensueños al soplo de helada realidad? ¿Cuántas veces, dotada de un corazón entusiasta y apasionado, ha tenido que unirse con un joven en cuyo corazón solo se encuentra el frío egoísmo y nada de aspiración, nada de esa sed de gloria que ennoblece al hombre ante sus propios ojos? Pero la desgracia no iba a herir a Clorinda con este puñal. Ella ha encontrado un corazón tan ardiente, tan apasionado como el suyo, el corazón de Carlos. A una instrucción vasta y sistemada, a un corazón tan bello y tan bien predispuesto para el amor y para hacer la felicidad de un hombre, unía la más seductora hermosura. Era una de esas mujeres tan bellas y tan puras que solo parecen creaciones o idealizaciones de poeta, porque esas mujeres son tan raras como raro es el encontrar reunidas en una misma persona la belleza y la modestia. Son tan raras como comunes ver reunidas la belleza y la coquetería en el corazón de una mujer. Su estatura era proporcionada, sus facciones muy bien delineadas, presentaban un modelo perfecto del tipo griego, es decir,
Rostro ovalado, frente espaciosa y redonda, ojos rasgados grandes y negros, nariz perfilada, boca pequeña y sonrosada. Estaba vestida sencillamente pero con mucho gusto. En aquel tiempo no se habían inventado aún el maldito miriñaque, y por consiguiente fácil era admirar toda la esbeltez de sus formas. Su peinado demostraba su mucho gusto. Clorinda tenía el raro tino de adoptar las modas que solo le componían y no como otras tantas, y también tantos, que procuran imitar cuantos figurines pintados vienen en el correo de ultramar. Capítulo 5. Alfredo y Clorinda. Hemos dicho que estaba reclinada y pensativa, cuando el martillo de la puerta de la calle anunció una visita. Levantóse ligeramente y se asomó al balcón. Una marcada señal de disgusto y contrariedad se dibujó en sus facciones. Sin embargo, dio la orden para abrir la puerta e introducir al visitante, cuya presencia se aceptaba de un modo tan poco lisonjero. Se cumplieron las órdenes de Clorinda y pocos momentos después entraba en el salón un joven de fisonomía poco expresiva y de rostro algo pálida. Era Alfredo. Clorinda lo recibió con muchísima amabilidad, haciéndole 1000 reproches sobre su descuido en visitarla frecuentemente. Alfredo se disculpó con su posición de colegial, concluyendo: «Usted lo sabe muy bien, señorita, y debe usted también saber que la primera persona a quien tengo el placer de visitar todas las veces que salgo del colegio es a usted. A más de una persona forastera hemos oído decir y reprochar a las jóvenes sucrenses su excesiva destreza en disimular sus propios sentimientos y fingir otros. Y más de una vez también hemos sido de su opinión, pero disculpando y aprobando la conducta de nuestras beldades, porque ciertamente nadie está obligado a expresar libremente sus opiniones, sabiendo además los muchos percances que trae la franqueza del genio. Clorinda en esto, como en lo demás, era pues una completa sucrense y no era responsable de la educación que había recibido. Contestó pues con mucha afabilidad a las disculpas de Alfredo, y en fin, después de hablar de materias que es inútil relatar, parecía llegada la hora de que Alfredo se retirara, mas sin duda tenía que decir algo y no se atrevía a ello, vista la ansiedad de sus miradas y el desasosiego en que al parecer se hallaba. Clorinda, hábil fisonomista, conoció lo que pasaba en el corazón de Alfredo y proveía la clase de escena que iba a suceder. Alfredo amaba a Clorinda y era la primera vez que iba a hablarle de su amor. Estaba en uno de esos momentos supremos en que el joven apasionado hace por la vez primera su declaración y se decía: «¿Quién sabe si seré correspondido? ¿Quién sabe cómo serán recibidas mis palabras de amor?». Estas dudas fueron las que se agitaban en su pecho y producían la ansiedad de que hemos hablado. Por fin se resolvió. Sus primeras palabras fueron balbucientes, pero fue animándose poco a poco hasta llegar a tener toda la elocuencia, todo el fuego y vehemencia de su primer amor. Capítulo 6. La declaración. Clorinda, hace algún tiempo que tengo el honor de visitar a usted, y aunque nuestras relaciones datan solamente de fines del año pasado, sin embargo, basta este breve tiempo para conocer y apreciar las buenas dotes con que la pródiga naturaleza le ha adornado. Además, creo imposible visitar a una joven de sus cualidades sin sentir hacia ella una invencible atracción, sin sentir encenderse en su pecho el fuego de un amor tan puro cuanto inextinguible. Tal ha sucedido conmigo. Recluso en el colegio desde mis tiernos años, sin frecuentar más sociedad que la de mis condiscípulos, no tenía más aspiraciones, no tenía más ambición que penetrar los arcanos de la ciencia y adquirir una instrucción suficiente con la que pudiera crearme un nombre y transmitir mi recuerdo a la posteridad. Hice pues consistir la felicidad en los halagos de la gloria, en ver realizados todos sus sueños de ambición, pero estaba reservado a usted descubrir ante mis ojos nuevos horizontes.
nuevos mundos de felicidad, y solo la vez primera que la vi, pude comprender la inefable ventura de que podría gozar viviendo siempre al lado suyo. Ponderarle cuánto la amo es inútil. Basta que sepa usted que es primer amor y probablemente será el último. De usted solo depende el hacerme feliz o desgraciado para siempre. Con una palabra suya, voy a ver realizadas todas mis ilusiones de felicidad. Una palabra suya también puede matar mi porvenir, destruir en mi corazón todo germen y ahogar todo deseo de felicidad futura. Pronúnciela, empero sin temor, pues aunque la amo ardientemente, tendré el valor para soportar su negativa. Resignarme a mi fatal destino y jamás volverá usted a oír de mis labios la expresión de un amor que hace el encanto de mi existencia. Mas si por dicha mía usted se digna acceder a mis deseos, mi mano y fortuna son suyas, como suyo es y será siempre mi corazón. Estas sencillas palabras fueron pronunciadas de un modo tal que demostraba toda la sinceridad y convicción del que hablaba. Clorinda había escuchado con mucha tranquilidad y desgraciadamente para Alfredo no se descubría en sus facciones ninguna señal que pudiera darle una esperanza, lisonjear su amor. Alfredo lo vio, conoció lo horrible de un desengaño, lo amargo que es ver sucederse a los sueños de ventura y dicha la frialdad de una desesperante realidad. Sin embargo, una sola palabra de queja no salió de sus labios y solo se podía colegir cuánto sufría por la palidez de sus mejillas y por el convulsivo movimiento de sus labios. Clorinda vaciló un momento antes de contestar, y cuando lo hizo, fue de un modo tan dulce y persuasivo, que Alfredo se lisonjeó por un instante de verse correspondido. Pero las últimas palabras de Clorinda le quitaron toda esperanza. Alfredo instó a Clorinda para que le explicara la razón de su conducta imprudente. El resultado de sus instancias fue una amarga verdad. Clorinda amaba, pero ¿a quién? Alfredo no lo sabía. En fin, después de unos momentos más que aprovechó para aparentar siquiera un poco de tranquilidad, Alfredo resolvió retirarse. Clorinda lo despidió con mucha amabilidad, prodigándole todas esas palabras que las mujeres creen capaces de calmar la amargura de un desengaño. Alfredo le agradeció aparentando una sangre fría que la tenía, pero en realidad llevando el veneno en el corazón. Capítulo 7. Carlos y Clorinda. Clorinda, después que se retiró Alfredo, volvió a su anterior estado de meditación, pero de seguro, por esta vez sus reflexiones no eran muy lisonjeras. Vistas las ligeras contracciones que de cuando en cuando alteraban su bella fisonomía, sin duda pensaba en la desagradable escena que acababa de pasar. Cerca de una hora estaría de ese modo cuando se anunció otra visita. Clorinda guardaba sin duda a alguien, pues que también esta vez se acercó vivamente al balcón. Y esta vez, al contrario de la anterior, sus facciones móviles anunciaron una alegría que no pudo reprimir. Sus ojos brillaron, con un resplandor inacostumbrado, y en su boca se dibujó una sonrisa de satisfacción. Dio incontinenti la orden de que se introdujera al que llamaba, y por un sentimiento de coquetería natural se acercó al espejo. Estaba hermosa como siempre, seductora y divina, como la imagen de la mujer que adoramos. Sus facciones animadas por la felicidad tenían doble encanto, una influencia mágica, irresistible. Intertanto el joven, que era esperado con tanta importancia y preparación, cruzaba ya los corredores del alto. Clorinda fue a sentarse. Carlos entró. ¡Al fin!, fue la primera exclamación de Clorinda, que levantándose fue a abrazar a Carlos con toda la confianza de una mujer que conoce el corazón del joven que ama, y con todo el encanto y lánguida voluptuosidad de las bayaderas, esas reinas de la belleza y del amor de las orillas del Ganges. ¿Me aguardabas, Clorinda?, preguntó Carlos, contestando con la más buena voluntad a las caricias de Clorinda. Ciertamente, y con mucha impaciencia. Te aguardaba para las 11 y van a dar las 2.
Sin duda habrá ido todavía a visitar a alguien. Así es. Fui a casa de mi tutor y me fue algo duro separarme tan pronto de él, que me quiere como a su propio hijo. «Como a su propio hijo», dijo Clorinda recalcando. «¿No es verdad que tiene una hija? Y dicen que es hermosa. Sin duda querrá hacerte de ver a su hijo, o al menos tiene la esperanza de ello». Celosa. Si tiene esa esperanza, sentiría mucho desvanecerla, pero lo haría sin vacilar, puesto que como tú sabes no soy ya dueño de mi corazón, ni yo tampoco del mío, como demasiadas pruebas tienes de ello. En estas y otras conversaciones pasaron el tiempo hasta la hora de comer. Carlos y Clorinda se amaban, pues, con esa abnegación que solo se ama una vez en la vida. Dentro de breve el matrimonio iba a unirlos con vínculos indisolubles, coronando así las aspiraciones de Clorinda y dando fin a la impaciencia de Carlos. Este estuvo en casa de Clorinda hasta las 6, hora en que se recogió al colegio, tan contento y feliz como sombrío y desesperado se había retirado Alfredo, de quien no se acordaba ya Clorinda. Capítulo 8. Tertulias de colegial. Dieron las 6:30. La campana de las distribuciones llamó con sus 4 golpes a rezar. Todos los colegiales entraron a capilla y para concluir la fiesta aquella noche solo se rezó estación, y no el tan largo y fastidioso rosario que hace bostezar tanto a los colegiales. Después de haber cumplido los deberes que la religión prescribe, todos se retiraron a sus respectivas celdas. Hemos descrito las escenas que pasan durante un día de salida y suponiendo que estos cuadros inspiren algún interés siquiera por la originalidad de las costumbres que describimos, vamos a dar una idea de cómo pasan la noche los colegiales hasta la hora de dormir. Regularmente, la mayor parte está paseando en los corredores del Alto. Los chicos, cuando hay luna, se distraen con cualquiera de esos juegos de prendas, y el más predilecto y común es el llamado «el que tiene enemigos no duerme». Otros conversando en sus celdas. La tertulia de los colegiales es verdaderamente original. Desde las 7 hasta las 10 se toca cuantas materias puede imaginarse. Muchas disputas de filosofía, relación de aventuras, tundas, los infinitos modos de poner en camino, las costumbres de los antiguos colegiales, etc. De todo se habla, de todo se ríe. Cuando hay necesidad algunos se disfrazan para carnear algún capi, o para dar una tunda cuando hay a quien darla. Vamos a introducir al lector a la celda número 2. Ciertamente no es muy poético al respecto de una celda. Una fila de camas alrededor le da la apariencia de un hospital. Unas cuantas silletas diseminadas acá y acullá, petacas que llenan los vacíos, que quedan de cama en cama. Un pilón de piedra para poner el bañador, tal es el aspecto monótono y uniforme que tienen casi todas las celdas. La de que hablamos tenía 2 ventanas frente a la puerta. Por consiguiente, había mucha corriente de aire y era una gran fortuna tener su cama en uno de los 4 rincones. No es posible figurarse los empeños y teclas que se tocan para lograr esta felicidad. Solo la tenacidad y salamería de un pretendiente empleomaníaco puede dar una idea de ello. El pasante de aquella celda era Carlos. Alfredo no estaba allí, como acostumbraba. No había bajado ni a capilla, pretextando una indisposición, y cuando Carlos fue a verlo, se hizo el dormido. Dejémoslo pues con sus pensamientos, que ciertamente no eran muy lisonjeros. Carlos conversaba con los de su celda y otros amigos, contábales una colegialada y decía así: Cuando tocaron a capilla bajamos todos. El ministro estaba de turno y Guzmán era distributario. Eran las 7 de la noche y no había quien hiciera rezar. Regresamos pues a nuestras celdas, cuando pocos momentos después llegó el ministro e hizo tocar de nuevo a capilla. Nadie bajó. Furioso el superior, subió en busca nuestra, y después de haber aguardado como 10 minutos, fue a todas las celdas donde no encontró a nadie, pues todos estábamos bajo las camas y sin luz. Vino también a esta, y cuando iba saliendo no faltó quien le llamara de su apodo, soldado.
Entonces conoció dónde estábamos ocultos, se paró en medio de la celda y mandó a traer luz. Estábamos perdidos sin remedio. Cuando pasó la voz de que el que estaba cerca de la puerta saliera a gatas, tras de éste el otro, y así sucesivamente, de tal modo, que cuando trajeron luz el ministro solo se encontró con las botas bajo las camas. Salió como ustedes, pueden creer, echando periquitos. Intertanto nosotros y los de las demás celdas nos formábamos en batallón. El ministro nos perseguía con un rebenque, en la mano casi frenético de cólera. Cuando apuraba el paso, nuestro capitán gritaba: «Batallón, paso redoblado», y todos marchábamos a ese paso y el ministro también tras nosotros al paso redoblado. «Batallón, de frente y paso de trote». Todos bajamos a los claustros del bajo. «Batallón, a sus respectivos cuarteles». Nos pusimos en dispersión y fuimos a ocultarnos en cuantas partes pueden imaginarse ustedes. En fin, aquella fue una noche infernal. El soldado, cansado de perseguirnos inútilmente, se salió a la calle pocos momentos después. Entonces nos recogimos a nuestras respectivas celdas. Al día siguiente nos quitaron a todos por castigo el postre y el chocolate. Esta relación excitó grandes risotadas, sobre todo la idea de ver al ministro corriendo tras del batallón al paso redoblado y a galope, con la sotana al hombro en lugar del fusil. Después de esta y otras conversaciones que duraron hasta las 10, todos se retiraron a dormir y el más profundo silencio sucedió a la animación y bullicio que había reinado durante el día. Capítulo 9. Confidencias. Habían transcurrido 3 días de las escenas que acabamos de describir, y eran las 5 de la tarde, cuando pasaba la siguiente conversación en una de las clases entre Carlos y Alfredo. Aquel decía a este: «Es como un amigo que me intereso por ti, y seguro de que no tienes una persona que te quiera tanto como yo, que te digo lo siguiente. Desde la última vez que salimos he visto variar mucho tu genio. Hace 3 días que te veo sumido, no diré siquiera en la melancolía, sino en una sombría desesperación. Lo he conocido a pesar de tus esfuerzos para disimular un pesar que te devora y mata lentamente. Dime, Alfredo, ¿no tienes la suficiente confianza para depositar en mi pecho tus pesares, o me consideras tan incapaz e inútil para aliviarlos? No, Carlos, yo tengo mucha confianza en ti también, que puede mucho tu amistad, pero ante dolores como el mío, ante pesares como los que hoy me devoran el corazón, es impotente la voluntad de cualquier otro hombre. Solo Dios puede calmar mis tormentos, ahogando en mi corazón el sentimiento que los causa. Sin embargo, para que no creas que falto a los sagrados deberes de la amistad, para que veas cuánta es la confianza que tengo en ti, voy a referírtelo todo. Harán 4 meses que fui presentado a una joven tan bella como virtuosa, que vivía bajo la protección y amparo de una señora anciana, que era abuela suya. Continué visitando con la frecuencia que le es dado a un colegial interno. En cuanto a ella, me mostraba mucha amabilidad. Sus gracias, modestia y sencillez me inspiraron al fin una de esas pasiones que solo se extinguen en la tumba con la muerte, y el completo olvido de las miserias de este mundo. La amé, y este amor dulce y tranquilo al principio fue tomando incremento hasta convertirse en una pasión frenética, delirante. Jamás le hablé de ello, y me es imposible decirte cuánta felicidad gozaba en los raros momentos en que solía estar a su lado y cuando oía el timbre metálico de su hermosa voz. Sin embargo, no sabía si correspondía a mi amor. La duda me afligía, y el deseo de salir de este estado de esperanzas y dudas me dio ánimo para declararle mi pasión. Alfredo se calló por un momento. Enseguida prosiguió: «Lo hice el último domingo, y la frialdad con que me escuchó heló las palabras en mis labios. Me quitó toda esperanza y quiso calmar mi desesperación con frías e intempestivas reflexiones. Inútil empeño. Después de haber sepultado un puñal en mi pecho, querer que me resigne a mi fatal destino, querer que bese la mano que me quiere.
No es esto todo. Los celos, ese veneno corrosivo del alma que consume lentamente la existencia. Los celos me torturan también. Oh, si yo conociera a mi rival. Y el brillo salvaje de sus miradas y la contracción súbita de sus manos manifestaron todo el inmenso odio, todo el rencor profundo encerrado en estas únicas palabras. Alfredo prosiguió con frialdad. Le mataría a él y a Clorinda también. Clorinda, dime, ¿se llama Clorinda la mujer que tú amas? Sí, Clorinda de Ponce y Ruela. ¿La conoces? Carlos no contestó. Era Clorinda, la misma joven, por quien él era tan feliz. Hacía a Alfredo, el mejor de sus amigos, el más desgraciado de los hombres. A esta revelación sucedió un silencio de algunos minutos. ¿Quién podría decir lo que entonces pasaba en el corazón de Carlos? Capítulo 10. Pílades y Orestes. Transcurrieron algunos minutos en silencio. Alfredo comprendió con la rapidez del relámpago lo que pasaba en el corazón de Carlos y se estremeció. Odiaba ya a un rival desconocido con toda la vehemencia de los celos, y ese rival, este enemigo lo encontraba en Carlos, hasta ese día el mejor, el único amigo suyo. En ese momento no sentía ninguna impulsión de cólera, y sí, el estupor de la sorpresa. Carlos se había sentado a alguna distancia de Alfredo. Levantóse súbitamente y yendo a abrazar a éste le dijo: «Mira, Alfredo, es verdad, amo a Clorinda con el mismo ardor y decisión que tú, y no lo negaré, soy correspondido en igual grado. Pero tengo suficiente ánimo para ahogar mi pasión a favor tuyo. Sí, tengo ánimo, y lo haré. De hoy en adelante no iré a visitarla. Borraré de mi mente su imagen. En fin, haré cuanto esté en mi poder para complacerte. Abandonaré mi patria e iré a concluir mis estudios en tierra extranjera. Lo repito, haré cuanto dependa de mí para ahogar un amor que era mi único y constante pensamiento, mi única felicidad. Porque yo he sido causa, aunque involuntaria, de los infernales tormentos que has sufrido en estos 3 días». Así dijo Carlos, y en aquellos momentos hablaba con sinceridad, porque su generoso corazón se sublevaba ante la idea de causar la desgracia de su amigo y ocasionar tal vez una fatal catástrofe, conociendo como conocía el carácter enérgico y resuelto de Alfredo. Este contestó: «Todo cuanto quieres hacer por mí es inútil. Jamás consentiré que labres tú mismo tu propio infortunio, no. Quiera Dios que nunca conozcas ni pases horas tan amargas como las que yo he pasado. Todo cuanto quieres hacer por mí, yo debo hacerlo. La fatalidad me obliga a ello. Tú amas a Clorinda, ella te ama. Ningún obstáculo se opone a vuestra aventura. El sacrificio que quieres hacerme de tu amor sería inútil, porque Clorinda te ama verdaderamente. Sucumbirá primero bajo el peso del dolor de verse abandonada por ti antes que pertenecer a otro. Yo la conozco. Continúa pues visitándola. Sé feliz con ella y déjame a mí con mis pensamientos y amargura, que yo en favor tuyo sacaré hasta mi llanto expresión de mi dolor». Tal fue la tierna escena que pasó entre aquellos dos jóvenes, modelos de amistad. Carlos cedió a las razones de Alfredo, lisonjeándose quizá con demasiada precipitación de que ese mismo carácter enérgico y tenaz le ayudaría a borrar hasta el recuerdo de su infausta pasión. Capítulo 11. Lucha, resolución. Alfredo había prometido a su amigo borrar hasta el recuerdo de su amor, pero ¿acaso le es dado al hombre dominar sus sentimientos, reprimir los latidos de su pecho y decir a su corazón: «No sientas»? Semejantes promesas son imposibles de cumplirse, como imposible es detener el estallido de un volcán. Cuando la imagen de una mujer logra grabarse en nuestra mente, ni las reflexiones de la filosofía, ni las excitantes diversiones que se buscan en los saraos o en las tabernas bastan para borrar su recuerdo importuno. Hay una imagen que nos persigue sin cesar. Hay una voz que resuena a cada momento en nuestros oídos.
Hay un pensamiento que nos asedia y tortura continuamente. Es la imagen, es la voz, es el recuerdo de la mujer que adoramos y que hemos perdido quizá para siempre. En semejantes momentos las ideas más sombrías y tétricas cruzan por nuestra imaginación, y más de una vez la idea terrible del suicidio viene a agitar y estremecernos de horror. Infeliz, del que en aquellas circunstancias cede a las negras sugestiones de la desesperación. Infeliz del que no, teniendo valor suficiente para arrostrar sus tormentos, busca un último remedio en el cañón de una pistola. Hay más allá de la tumba un porvenir, que aunque oculto por un denso velo siempre se le presenta al criminal, amenazador y terrible. Capítulo 12. Presentimientos. Estamos a principios de noviembre. Los colegiales habían rendido ya sus respectivos exámenes y gozaban de vacaciones. Alfredo y Carlos, que cursaban los últimos años, dieron también los suyos, ambos con mucho lucimiento y brillo. Acercábase por fin, para el impaciente Carlos, la hora de la felicidad. Iba cada día a casa de Clorinda, porque en vacaciones hay puerta franca desde las 6 de la mañana, excepto los días de asistencia a la catedral. Era un domingo por la tarde. Aquel día, como los anteriores, Carlos se hallaba en casa de Clorinda. Ambos estaban en el balcón. El sol doraba con sus últimos rayos las cimas de los dos cerros. Una nube cenicienta y oscura extendía lentamente sus inmensas olas sobre el horizonte de Sucre de oriente a ocaso. Un aire denso y húmedo pesaba sobre la ciudad, y una que otra gota de agua empezaba a caer, como desprendiéndose forzosamente de las nubes. La influencia de la naturaleza es sensible y conocida, aunque inexplicable. Los dos amantes que se hallaban sentados en el balcón estaban tristes, sin saber por qué. Sentían oprimido el corazón, sin haber una causa conocida. ¿Era efecto de esa influencia misteriosa de que acabamos de hablar, o era un presentimiento confuso de lo que iba a suceder? No lo sabemos, pero lo cierto es que ambos se hallaban muy melancólicos y silenciosos. Parecía que hubiera llegado para ambos una de esas crisis, uno de esos acontecimientos que deciden muchas veces no solo el porvenir, sino de la existencia misma del individuo. Clorinda y Carlos, después de permanecer unos momentos más, decidieron entrarse al salón, donde aquella dijo a éste: «Carlos, yo no sé por qué siento oprimirse el corazón. Mira, qué necedad. Se me figura que es la última vez que te veo y estrecho en mis brazos, y esta idea me martiriza horriblemente. Nunca he estado tan triste como hoy, sin embargo, no tengo motivo para ello. Carlos, Carlos, te suplico, te pido no vuelvas esta noche a colegio. Ve a dormir a casa de tu tutor, porque hay aquí en mi corazón una voz que me dice que no te volveré ya a ver jamás, y que es la última vez que escucho tus palabras. Bien yo sé que son aprensiones mías destituidas de todo fundamento, sombras que me hace ver el mucho cariño, el mucho amor que te tengo. Pero ¿qué quieres? Te lo pido, te ruego, accede a mis deseos, a la súplica de tu Clorinda». Y una lágrima desprendida de sus hermosos ojos rodaba lentamente sobre sus sonrosadas mejillas. Carlos, después de secar con un beso esta lágrima, contestó: «Cálmate, Clorinda mía, y no te aflijas en vano. No es extraño que tú estés triste cuando yo lo estoy también, pues en días como este se le ocurre siempre a uno la idea de su muerte o se figura presenciar los últimos momentos de una naturaleza moribunda. La desaparición del sol nos sume también en una melancolía vaga e indefinible, porque en pos viene la noche y la noche es la imagen de la nada, de la muerte, de esa eternidad que nos espera más allá de la tumba. Desecha pues tan tristes ideas y no me hagas creer que tú también eres una de tantas mujeres que creen en la verdad de los presentimientos, cuando Dios ha cubierto el porvenir con velo impenetrable». Mas las reflexiones filosóficas de Carlos no calmaban a Clorinda. Lejos de eso, ella sentía aumentarse sus temores a medida que desaparecía el crepúsculo. Carlos también participaba de esos temores, pero el hombre tiene que aparentar,
mucha sangre fría en cualquier situación de la vida. Solo a la mujer le es dado expresar y dejar estallar libremente su dolor. Por fin llegó la hora de que Carlos se retirara a colegio. No había bastado las súplicas de Clorinda para persuadirle de que se recogiera solo a casa de su tutor. La fatalidad lo arrastraba, y aquel beso de despedida tan ardiente y apasionado era dado bajo las sombrías alas de la muerte. Cuando Carlos salió, Clorinda, vencida por la emoción, se postró en medio de la sala, y una ardiente súplica salió de su corazón. Dios mío, protege su existencia, porque sin él es imposible que viva. Cuando Carlos llegó a colegio, la lluvia empezaba a caer por torrentes, y una campana de la catedral llamaba a los fieles a la oración. Capítulo 13. El crimen. Son las 12 de la noche. El trueno retumba en la bóveda de los cielos, y uno que otro rayo, desprendido de las nubes, surca el firmamento como una serpiente de fuego. La oscuridad y el silencio más completo reinan en los corredores del alto, mas en los del bajo se veía salir la luz de una vela a través de las ventanas de una clase. Allí está Carlos escribiendo. Los relámpagos se suceden unos a otros, y merced a su pálida y azulada luz, se hubiera visto en el primer descanso de la gradería parado un hombre y brillar en su mano un puñal. Serían las 12:30 cuando rechinó la llave de la clase en que se encontraba Carlos, y aquel sonido metálico y despreciable hizo temblar al que estaba apostado en la gradería. Carlos salió. Tenía una vela en la mano, mas una ráfaga de viento la apagó en el instante. Dirigiéndose al noviciado, y la preocupación en que se hallaba no le permitió advertir que alguien seguía sus pasos con cautela. Atravesó el tránsito que reúne el claustro con el noviciado para entrar a otro pequeño patio excusado. Es la 1 de la mañana. La tempestad ha desaparecido completamente. Solo en occidente se oye el lejano estallido del trueno, y sobre el cielo de Chuquisaca brilla pura y radiante la luna. Sus pálidos rayos descubren en dicho tercer patio un cuadro horroroso. Casi en la mitad está extendido, en tierra un hombre. Una capa cubre su rostro, mas allí un joven cava la tierra humedecida en forma de sepulcro. Un gran montón de tierra está a su lado. Es el asesino mismo, dando sepultura a su víctima. Es Alfredo, enterrando el cadáver de Carlos. Cuando concluyó su fúnebre tarea, arrastró el cadáver hacia aquel sepulcro y lo cubrió con la tierra, y a fin de borrar la huella reunió encima piedras, maderos carcomidos y cuanto pudo haber a la mano. Terminado todo, aún permaneció allí un gran rato. Mortal palidez cubría sus facciones, y sus ojos estaban fijos en el trecho mismo en que reposaba la cabeza de Carlos. Dieron las 3 y el sonido melancólico de la campana lo arrancó a su sombría abstracción. Una amarga y satánica sonrisa se dibujó en sus labios y salió de allí con precipitación. Subió rápidamente a su celda y al arrojarse vestido en su lecho dio un suspiro tan profundo, tan desgarrador que fácil era comprender los infernales tormentos que sufría. En ese suspiro se revelaba la primera puñalada del implacable remordimiento. Todo está consumado. Carlos duerme ya el sueño de la eternidad, y ni el más ligero indicio, ni una sola gota de sangre que revele el crimen y delate al criminal. Pero Dios no necesita el intermedio del hombre para vengar sus leyes ultrajadas. El silencio y la oscuridad de la noche cubren muchas veces un crimen. El hombre puede burlarse de la justicia humana, pero de la de Dios. Hay en el corazón del criminal una voz que nunca calla y le recuerda siempre su crimen. Hay un fuego devorante que siempre arde en su pecho. Es el remordimiento. Alfredo duerme también, pero su sueño es agitado y convulsivo. Mañana al despertar su primer pensamiento será Carlos y la sombra de Carlos, y el recuerdo de su crimen no le abandonarán ya jamás. Capítulo 14. El lecho mortuorio. Trasladémonos a casa de la infeliz amante de Carlos. Clorinda está tendida en su lecho.
Una mortal palidez anuncia que se aproxima para ella el momento de atravesar los dinteles de la eternidad, y lo fatigoso y entrecortado de su respiración revela la última lucha de la vida y la muerte. Un sacerdote de rostro sereno pronuncia esas palabras que sirven para endulzar los últimos momentos de un moribundo y hacer menos amargo el tránsito de este mundo a otro mundo mejor. Clorinda va a morir. 8 días después de su última entrevista con Carlos, se había declarado en ella una de esas enfermedades implacables y rebeldes a toda la ciencia del médico. Se habían realizado pues sus presentimientos. Estaba segura de que Carlos había muerto. ¿Cómo, amándola tanto, no hubiera ido a verla durante un mes? ¿Cómo no hubiera volado a sus pies sabiendo que estaba enferma y moribunda? ¿Cómo, amándola como amaba con tanto delirio, hubiera dejado pasar negligentemente el día señalado para su ansiado enlace? Había muerto, pues, Carlos, y con esta idea fija en la mente había desdeñado todos los medios seguros de curación, que al principio le ofrecía su enfermedad, y sólo cuando ésta se declaró en toda su fuerza llamó al médico. Ya era tarde. Lo único que pudo hacer éste fue aliviar sus dolores y mitigar algo los tormentos que sufría. Cuando llegó la hora, se dio su lugar al ministro de Dios, aquí en la tierra. El sacerdote cumplió con su triste y santa misión, y algunos momentos después cerraba con mano piadosa los ojos de un cadáver. Clorinda había dejado de existir y su última despedida al mundo había sido una sonrisa celestial. Iba a reunirse con Carlos en el cielo. Al día siguiente una inmensa concurrencia cruzaba las calles de San Roque. Muchas señoras y muchos jóvenes vestidos de luto acompañaban a Clorinda a la morada que debía ocupar para siempre. Capítulo 15. La expiación. Y en el transcurso de este mes la existencia de Alfredo había pasado con toda la lentitud de los siglos, absorbido durante el día por la idea de su crimen, pasando las noches en continuo insomnio o durmiendo el agitado sueño del remordimiento, caminaba a pasos lentos y seguros hacia la tumba. Más de una vez, en medio de sus sueños había creído ver a Carlos de rodillas, pidiendo a Dios el perdón de su asesino. Más de una vez en medio de su insomnio creía oír la voz de Carlos que decía: «De hoy en adelante no la visitaré. Iré a concluir mis estudios en tierra extranjera. Borraré ese amor que era mi única felicidad, mi constante pensamiento». Y solo Dios sabe cuánto sufría el infeliz al recordar aquellas palabras que le traían a la memoria el carácter generoso de su víctima. Y más de una vez también creía ver en el fondo de un espejo de fuego parado un hombre con un puñal en la mano. Oh, el verdadero infierno en este mundo es el remordimiento, es la voz de la conciencia, que grita incesantemente al criminal: «Eres su asesino, asesino, asesino». Estas palabras resuenan siempre a sus oídos. Unas veces cree oírlas en medio de sus sueños, otras en el murmurar del viento o en el estallido de la tempestad. Para borrar todo indicio y toda sospecha que pudiera recaer sobre él, se vio también obligado a infamar la memoria de su víctima, haciendo circular la noticia de que Carlos se había fugado con una joven a quien amaba, que le había confiado ese secreto a él, su amigo íntimo, etc. Con esta y otras precauciones logró alejar completamente de sí toda sospecha. Intertanto iba extenuándose cada día, y esa débil palidez lívida, precursora de la muerte, sus ojos se hundían insensiblemente y sus pómulos eran cada día más salientes. Sin embargo, ningún síntoma, ninguna dolencia física le aquejaba. Un día le atacó la fiebre con mucha violencia, y en el delirio de esa enfermedad habló vagamente de un horrible crimen que había cometido. 4 días hacía que estaba en cama. La noticia de ese cuarto día velaban a su cabecera el vicerrector, los 2 enfermeros de turno y un médico que aguardaba para aquella noche una crisis decisiva. Serían las 12:30 cuando empezó a hablar vagamente como otras veces de su crimen, pero a poco después levantóse de su cama,
Se vistió y poniéndose de rodillas hizo confesión general, como si se hallara a los pies de un sacerdote. Por sus palabras podía colegirse que creía hallarse en capilla y estar sentenciado a muerte como asesino. El médico y circunstantes aterrorizados aguardaban cómo terminaría aquella extraña y fúnebre escena. Terminada esa confesión manifestó un arrepentimiento sincero y profundo, y levantándose empezó a andar con ese paso lento y compasado del que marcha al patíbulo. Cuando llegó a la mitad de la sala agitáronse sus miembros convulsivamente. Vaciló por un instante y cayó extendido por tierra cuán largo era. Al grito del vicerrector y demás que acudieron para sostenerlo, abrió con pesadez los ojos, pero fue para volverlos a cerrar inmediatamente y para siempre. Una congestión cerebral cortó bruscamente el hilo de su existencia. En el momento en que expiró dieron las 2 de la mañana. Era la misma hora en que un mes antes acababa de enterrar el cadáver de Carlos. Era la misma noche en que Clorinda expiraba pronunciando el nombre de Carlos. Dios solo había presenciado el crimen. Dios solo pudo mandar la expiación.